Hola, ¿qué tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores. La semana pasada, la empresa M&R Consultores presentó los resultados de su más reciente estudio, el Sistema de Monitoreo de la Opinión Pública, SISMO, en un estudio realizado en los últimos días de diciembre del 2022 para preguntar a la gente sobre su opinión acerca de diversos temas. Para hablar un poco acerca de los resultados de este estudio están con nosotros Jorge Bautista, académico, analista, y Javier Díaz Lacayo, también analista. Muchas gracias por estar con nosotros y poder conversar sobre este tema, este estudio que se realizó entre 2.020 personas de forma presencial, prácticamente a la mitad hombres y mujeres, de todas las edades mayores de 16 años, los que fueron encuestados. Resulta que hay un 96% de tenencia de cédula. Ese dejó de ser un problema como era hace 20 años. La tenencia de cédula era un problema, y es un 96% por cuanto los recién cumplidos 16 años son los que todavía no la han terminado de tramitar. Básicamente por ahí anda el asunto, es decir, la identificación dejó de ser un problema. Ya entrando en el estudio, a lo largo del tiempo, SISMO, el Sistema de Monitoreo de la Opinión Pública, ha venido valorando la opinión de los nicaragüenses acerca de la democracia. Normalmente se nos ha vendido que la democracia es ir el día de las elecciones a escoger la autoridad. Esa es la venta. Sin embargo, los nicaragüenses tenemos una percepción de la democracia que va mucho más allá del ejercicio del voto. Es más, el ejercicio del voto no está ni siquiera está en el quinto lugar de la percepción de las personas acerca de qué cosa es la democracia. La democracia para los nicaragüenses, y ahí voy a dejarles a ustedes, es más un tema funcional, utilitario, que un tema cosmético, me parece. Les dejo a ustedes la pelota. Bueno, gracias. Gracias por estar aquí, ¿verdad?, en este programa. Yo creo que ahorita es cierto que la coyuntura es la encuesta, pero en la parte dinámica de sobrepasar que democracia sea el gobierno donde el pueblo ejerce su soberanía a través del sufragio, sea el pueblo quien elija la agenda pública. Y es que creo que Nicaragua cuenta con 3 derechos restituidos, uno de ellos la comunicación ciudadana, otro de ellos la democracia directa, participativa, y el otro la auditoría social. Esos 3 derechos restituidos son los que hacen que nuestra concepción de democracia se profundice en la interacción de los nicaragüenses con los temas de la agenda pública y los temas que no son para nosotros de interpretación sobre el concepto de democracia. Es por eso que vos mencionás ahí de que hay elementos pues de donde elegir es uno de los está en el cuarto lugar, decís vos, por supuesto, porque los nicaragüenses, ya lo hemos venido demostrando, tenemos por primer lugar vivir en paz, vivir en libertad, tener esperanza, tener estabilidad. Y otros tipos de conceptos que se han venido acomodando en el acierto de las encuestas de monitorear esos elementos que la misma, repito, comunicación ciudadana se encarga de promover como elementos que le den satisfacción a las personas. Yo creo que en Nicaragua estamos en un engranaje bastante progresivo de saber cuáles son aquellos temas sensibles ante los cuales la población reacciona y la manera en cómo lo vamos midiendo. Y por supuesto, cómo los tomadores de decisiones, los elaboradores de programas, políticas y estrategias toman en cuenta la satisfacción
de la ciudadanía, porque para este efecto, vos lo mencionaste, hay un elemento cíclico. Es decir, habemos personas que alcanzamos determinado estado de bienestar y concursamos a un nuevo estado de bienestar. Viene el cierre de la contabilidad, por ejemplo, de la tenencia de la cédula, que a mi punto de vista es un argumento de identidad y de dignidad. Creo que los nicaragüenses nos sentimos más identificados con nuestra nación y más expuestos a nuestra dignidad con tener una cédula, y hay un momento en que decimos, bueno, pues vamos a ver del último recuento cuáles son los que concursan a poder tener cédula. Y entre ellos todos los demás reactivos. ¿Cuántos tienen trabajo? Ahora ya tengo trabajo, ya quiero tener casa. Cuando ya tengo casa, ahora quiero tener vehículo. Ya tengo vehículo, ahora quiero tener ahorro. Ya tengo ahorro, ahora quiero tener un hogar. Ahora ya tengo hogar, quiero tener parques. Ya tengo parques, ahora quiero tener armonía comunitaria. Y son las etapas que vas quemando en el desarrollo humano. Jorge. Pues mira una cosa, a mí me parece lo siguiente, y quiero tomar el punto que tocaste, y es referente a si estamos entendiendo lo mismo por democracia, y eso de cara a un periodo previo a la toma de gobierno de Daniel en este momento. Y yo creo que no estamos entendiendo lo mismo, no estamos viendo lo mismo. De tal manera que hoy en día el sentido de democracia relativiza y coloca, me parece más, en el justo momento el derecho al voto como algo que es importante, pero que no es el total, no es el todo. Entonces vemos que hay una cierta migración al concepto de democracia, en tanto no solamente estoy viendo el hecho de colocar el voto, sino que el hecho de ver cómo me estás respondiendo como gobierno con tu programa, cómo me estás haciendo, y eso me indica que como democracia estoy viendo polo tierra. No solamente el anuncio a nivel de redes, no solamente el anuncio a nivel de la propaganda que te han lanzado, sino que polo tierra. Bueno, de eso que me estás dando de propaganda, ¿qué estás haciendo realmente? ¿Qué me estás llevando realmente? Porque la democracia la quiero ver de cara al servicio que me estás prestando, de cara a la economía que me estás dando, de cara a la prestación de facilidades que me estás otorgando en este momento. Entonces yo entenderé otra cosa de democracia. Desde ese punto de vista, por ejemplo, cuando nos evalúan las encuestas internacionales, cuando nos evalúan los diferentes analistas desde fuera, nos dicen, vamos mal, entendemos mal, pero nos analizan a nosotros, nos preguntan a nosotros, nos dicen, no, vamos bien. ¿Qué ven ustedes? Ven una cosa diferente a lo que nosotros estamos viendo para acá. Lo que significa de alguna manera que hay una deconstrucción del concepto anterior de democracia, hay una construcción de un nuevo proceso de entendimiento de democracia. Y eso lo estás viendo en la encuesta cuando le preguntas qué les parece los candidatos políticos, qué les parece una cantidad de elementos de ese tipo. Dicen, no es tan importante. Bueno, y entonces a vos, ¿qué te es importante? Y es algo de lo que decía acá ahorita Javier. Bueno, me interesa la paz. Uno, me interesa una estabilidad. Me interesa saber qué oportunidades tenemos de trabajo. Me interesa saber qué oportunidades tenemos de salario. Me interesa saber qué es lo que me estás dando, qué es lo que me vas a dar. Y desde ese punto de vista, ahora no solamente veo el derecho al voto, sino que veo el programa que tenés para ganarte mi derecho al voto. Y en ese programa que me estás presentando, quiero hacerte una auditoría de ese programa, si me lo has cumplido o no. Y desde ese punto de vista logro ver en la encuesta como una auditoría a eso lo que se ha hecho hasta la fecha. Y es interesante porque MIR ha hecho en varios de los análisis un cierto lineamiento de estudio desde una época 2010, 2008 y viene dando un seguimiento hasta la fecha actual. Y eso te va dando crecimiento, por lo que hay un empeño en el mismo gobierno de quererte ganar el voto, pero quererte convencer del voto a través de lo que hago, del hacer. Y entonces desplazamos la democracia del decir al hacer. Ahora es decir y hacer. Si yo solamente digo y no hago, entonces no estoy bien. Y en esto vemos un determinado, ostracismo, un elemento ya que ha quedado atrás, de cómo lo que está como oposición, que tiene el derecho a hacer oposición, el que desee, está metiéndose a la campaña, y se ha metido a la campaña, pero más bien deconstruyendo economía, deconstruyendo conquistas. Y entonces la misma población dice, oye, no es eso lo que estoy viendo. No, pero es que destruyo a este y me das el voto a mí. No es eso. No es que vas a deconstruir lo que se ha hecho, es cuál es tu programa.
Si este partido está en el gobierno y ha hecho presentame un mejor programa, presentame una mejor alternativa, y perfecto, y lo va a mejorar, a ver si lo mejora, y entremos en esa conferencia. Pero ahí te estás quedando, me parece a mí, en la parte de elegir siempre, es decir, en ese concepto occidental que la democracia es elegir. Entonces voy a elegir al que me vaya mejor a mí, ¿verdad? Pero me parece a mí que el nicaragüense, más allá de solo elegir, tiene la democracia como un derecho, ¿verdad? Un derecho, y lo decía Javier, el derecho a vivir en paz, a vivir bien, a vivir en progreso, o con progreso, vivir con beneficio, ¿verdad? Y sí, como parte de ese derecho a eso, elijo. Es decir, pero es que hay un elemento dinámico, discúlpame, Néstor, porque el acierto de la elección en otras partes del mundo es, bueno, ahora vamos a esperar si la próxima vez elijo bien o mal. En Nicaragua, es que tu enfoque es el acertado. En Nicaragua tenemos una manera de ir dinamizando la mayor y la mejor oferta de oportunidades de desarrollo. Eso es lo que nos trae el poder tener encuestas, o poder tener los comunicados de los mediodías, o poder tener los sistemas de información certificada de los ministerios o de las instituciones, el Banco Central, por ejemplo. Cada vez más los nicaragüenses estamos entrenados a intercambiar calidad de información que nos permita entender la dinámica contribuyente de las instituciones al servicio de elevar la calidad de vida de los nicaragüenses, al servicio de armonizar el Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza para el Desarrollo Humano y de armonizar las distintas oportunidades que otros actores, otros sectores y otros agentes que no sean del gobierno tengan para intervenir e interactuar con la población nicaragüense para ayudarles a construir su bienestar, siempre y cuando nos podamos defender de cualquier importación extranjera, de la injerencia, de la desestabilización mental, emocional y material, de poder tener la garantía de nuestra soberanía y, por supuesto, otros elementos de alerta que vayan de las economías más bien complementarias a las suplementarias. Creo que cuando la crítica, decía Jorge, de algunos países que dicen que Nicaragua está mal, es porque no dejamos que sus productos, que quizás tengan sus costos de producción más baratos que los nuestros, vengan a sustituir a los de nosotros. Pero no solamente los productos, también las ideas. Por ejemplo, esa idea de un multipartidismo que quien la promueve no permite el multipartidismo, por ejemplo, porque hay uno específicamente que lo promueve y prohíbe cualquier otra expresión que las únicas dos que ya tiene, que son prácticamente lo mismo, pero quiere que uno sí tenga ese modelo multipartidista que al final de cuentas no necesariamente funciona. Porque aquí el asunto es qué es lo que te funciona en el caso de la elección, qué es lo que te funciona. Es decir, me funciona tener un partido único como tiene ya Cuba hace más de 100 años, porque esa es una cosa que no es de la revolución, el partido único. Cuba tiene más de 100 años. Yo creo que desde sus procesos de independencia, cuando se forma como república, empieza con un partido único Cuba. Es decir, y eso es lo que le ha funcionado a Cuba. Pero es que pero mira una cosa, ¿no? Mira una cosa, ¿no? En el caso de Cuba son realidades. Cada país tiene propias realidades. De hecho, desde que comenzó en el 79 con el Frente, siempre ha habido varios partidos de por medio. Aún a la fecha hay varios partidos. Pero sin embargo, regresando al punto que habíamos tocado, habíamos hablado del voto como individual y de la evaluación que se hacía, la auditoría que se hacía referente a los programas de gobierno que se estaban presentando y que al final en su conjunto no se contradice con el planteamiento que había dado inicialmente de que tiene un resultado de encuesta, pero el resultado de encuesta es la entrevista individual de cada uno de por qué ha dado ese voto y por qué llega ese momento. Ahora, hay un desplazamiento, como hemos hablado, del concepto de democracia
Y no solamente eso, en el desplazamiento del concepto de democracia hay también un desplazamiento del sentido de partido como tal, de tal manera de que en Nicaragua no tiene muchas luces hoy a la fecha y en este momento un partido a la usanza antes del 79. No Sí. tiene cabida y tiene una tendencia a desaparecer simplemente porque, repito nuevamente, la población se está acostumbrando, está haciendo algo que le es visiblemente más concreto, como los servicios públicos que están en excelente, dame resultados, dame servicios, dame obras, dame cosas que yo pueda ver. Y en el momento que se hicieron las votaciones ahorita, y que se hicieron ahorita las encuestas, hay un dato interesante, y es que no solamente tienen cédula el 96.3%, sino que colocado el nivel académico de los entrevistados entre secundaria, técnico, etcétera, son más del 65% con nivel de educación de secundaria para arriba, y esos fueron los encuestados, y eso te están diciendo en ese momento, mira, yo creo y yo veo las cosas de esta manera. Ahora, esto lo tirás a la hora de una evaluación referente a los resultados, como te digo, en servicios públicos específicamente, lo que es carretera, educación pública, van arriba del 87%. Pero es que esa capacidad... En reconocimiento de lo que hicieron, sí, del hacer, ¿no? Pero mira, no esa del decir. capacidad de los encuestados... Espérame. Antes que digas esto, solamente para cerrar una cosa que decía Jorge. El tema del partido político, y eso lo viene mostrando Sismo ya desde hace varios años, porque esta es la edición 72 de Sismo, y es una edición trimestral en la mayoría de los casos. Esta ha mostrado que los políticos muchas veces se equivocan al querer que la gente asuma su agenda y no asumir la agenda de la gente. Exactamente. Que me parece que ahí es donde se tropiezan los partidos políticos, es que dicen, Los estilos mi de agenda gobernabilidad es esta y vos la aceptás. No, es que yo voy a votar por el que tenga mi agenda, dice la gente. Es decir, yo voy a escoger al que tenga mi agenda, el que mire mi problema y quiera resolver mi problema. Porque al final de cuentas, yo creo que si ahí vos querés, ¿no? si vos querés puede ser hasta una visión egoísta. Bueno, pero es la visión del votante al fin y al cabo, porque pero es la correcta. Enlaza eso con otra cuestión. Cuando hablas, por ejemplo, dónde detectan ellos los principales problemas, dónde ven los beneficios, ellos te están diciendo en el voto, ¿no? De tal manera que ahorita el haberse ganado las 153 municipalidades, tener el gobierno central, como decía en una entrevista, no es una carta en blanco. Porque ellos te están diciendo en la misma encuesta, queremos ver que nuestros principales problemas sean atendidos. Te dicen el problema económico, el problema social y el problema político, ese 9%, no, es la parte egoísta. Ahora, ¿y eso está mal de parte del votante? No, esa es la lógica. No, pero es que, al final, es decir, hay una razón para que además un 9% no es una cantidad despreciable, es una cantidad que se debe considerar y se debe tener en cuenta. Claro. Pero, decir, sí hay una razón y al final de cuentas es quien ha caído en escucha y se ha hecho eco de que el problema aquí es el político y no mi estómago. ¿Entendés? Es decir, mi problema es que Jorge, que quería ser diputado, no es diputado. Entonces para mí ese es un problema político. Pero espérate, mi problema es que yo no estoy comiendo. Es decir, no tengo trabajo. O mi trabajo tiene un salario muy bajo. O no tenías entendimiento. Lo que yo les quería aportar a lo nutrido de sus comentarios es que precisamente el nivel que tienen los encuestados demuestra no solamente si están a favor o no de una línea de gobierno o están a favor o no de conservar su decisión de voto. Porque si vos empezás a ver, decís, es cierto, es número 70 y pico, 71, 72 de Sismo. Si vos vas a la encuesta número 1 de Sismo y ves la de ahora, te das cuenta que la empresa encuestadora ha venido acomodando su capacidad técnica de manejar información a la tendencia que la misma población va demostrando de por dónde es su ruta de bienestar y satisfacción. Por un lado, su estómago, decías vos, pero además por el nivel de interpretación que la misma población va teniendo cada día sobre los indicadores, sobre las cifras. Pero es que redunda, Javier, porque es decir, el país está mejor, yo estoy mejor. Claro, por supuesto. Entonces, ¿a qué viene el comentario mío? No es tan así la lógica. ¿A qué viene el comentario mío? La repartición también
que te llegue a la población. No es que, porque a veces hay países que están bien económicamente, van mejorando, pero no, están repartiendo. pero es que no está, es decir, cuando digo el país está mejor, no me estoy refiriendo a que los datos macroeconómicos que presenta el FMI, el Banco Mundial y los bancos centrales son muy positivos, sino que está bien porque, es decir, hay oportunidades. Claro, claro. El comentario que les quiero decir es que existen universos del 98, del 97, incluso del 100%, donde se digrega, o sea, hay mayoría, hay puntuaciones en las encuestas donde el 100% te dice no queremos por ningún motivo que se arriesgue la paz y la estabilidad. Donde el 92% te dice no queremos por ningún motivo un tranque, el 93% te diga queremos que todo se resuelva a través del diálogo, el 95% te diga queremos nosotros tener nuestras decisiones soberanas, el 68% ya bajan y dicen queremos tener trabajo, queremos mejorar la economía de la casa. Entonces, ese 68% para mí todavía, esa brecha que hay entre ese 68% y el 90%, es la oportunidad que tienen instituciones que tengan que ver con lo fiscal, con lo financiero, con lo económico, con lo monetario, de enlazar la proyección de sus funciones al beneficio que la gente requiere, porque hay muy poca gente que se mete, por ejemplo, a la página del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y vive de las decisiones adecuadas que toman estos ministerios. Hay otra gente que no tiene la oportunidad de entrar a la página del Banco Central y tiene una mejora en su calidad de vida por las decisiones de esa institución. Entonces, muchas veces estos indicadores dicen, en instituciones del Estado, agentes y sectores públicos, es una oportunidad de multiplicar la calidad de sus indicadores, de multiplicar la calidad de su información para que más y mejor gente, más y mejor audiencia, más y mejor público perciba la condición de bienestar que como nación estamos construyendo. La ventaja que tiene Nicaragua, y eso sí lo dice cualquiera de afuera, es que tiene un plan desde el 2007 al cual se ha pegado en el cumplimiento, ha sido fiel y lo ha mantenido como visión de nación. Okay. Déjenme hacer una pausa. Déjenme hacer una pausa y seguimos, porque ya producción ya varias veces me ha pedido. Hacemos pausa, regresamos en breve en esta conversación en Sumando Vigor. Continuamos sumando vigores. ¿Qué ibas a decir, Jorge, antes de la pausa? Pues mira, hombre, en el principio habíamos hablado de que hay un concepto diferente de democracia, pero creo que mal hacemos en quedarnos solamente en ver que hay un desplazamiento del significado y sentido de la democracia, y yo creo que también hay un desplazamiento en el sentido del voto, porque vos hacías alusión hace poco de que el voto como a nivel personal e individual, y realmente estamos leyendo mal las cosas. Es que el significado del voto ya tampoco es el yo, sino que ahora el significado del voto es el nosotros. Cada vez que uno va a dar el voto ahora, va pensando más en concepto de familia. Fíjate que ahora es una cosa diferente y creo que eso hemos venido manejando hasta el momento no de manera tan correcta. Y creo que lo correcto en la hora de interpretar este sentido del voto de hoy en día es una auditoría, pero desde el punto de vista de mi familia, cómo has tratado a mi familia como oportunidades. Y en esto hay dos elementos que me parecen importantes, ¿no? Lo primero, el elemento de la fe. Entiendo que hay un porcentaje, imagínate, superior al 98% de estos que dicen la fe y la fe cristiana, la fe en Jesús, católico, evangélico, pero la fe en Jesús. Y que da una coincidencia también que en el problema del 18, una cantidad de la ONG que participaban, aunque desgraciadamente estaba el asunto de la iglesia, no eran creyentes tanto. La ONG no eran partidarias totalmente de la fe, muchos de ellos eran agnósticos. Eran promotoras de muchas de las cosas a las que se oponen las iglesias. Sí, fíjate, era una combinación que yo a la fecha me pregunto cómo se dio esa combinación, y se entrevistó en algún momento a Monseñor Báez sobre esta contradicción que había, y él dijo algo, con la disculpa de este caso, después resolveremos ese problema. No hay un después. En el sentido y el planteamiento que te decían ellos, que era de fondo, que era una deconstrucción de la familia, y que estaba en el momento de esta parte, era de no fe y de construcción de la familia como tal.
Y ahorita en el voto que se está dando hay un sentido de fe y hay un sentido de permanencia y protección de la familia como tal. Y cuando hablamos de eso es otra cosa siguiente. No es solamente el servicio que me prestas, no es solamente el trabajo que me das, sino que es la idea del servicio que me llega a la mesa, el alimento que me llega a la mesa y las condiciones que me llegan a mi casa, a mi hogar. Y conforme a esas condiciones yo te evalúo a vos y yo te doy un voto. Por lo que te digo, hagamos un desplazamiento, no sé si están de acuerdo, ¿no? A no ver el voto ya como el yo, que es el significado del voto antes de este periodo, y que hoy el significado del voto, así como el significado de gobernar, es gobernar para una sociedad, para un conjunto, y en eso entra ahorita el tema de las municipalidades, que creo que podríamos también entrarlo a abordar en este momento. Porque justamente, es decir, la percepción de los problemas, de acuerdo a la visión de los encuestados por MIR, tiene que ver justamente con esto, porque es decir, el principal problema que miran los nicaragüenses tiene que ver con economía, que el bienestar personal al final de cuentas, el bienestar familiar, el bienestar comunitario. Es decir, cómo se están resolviendo las cosas para mi mejor bienestar. Y eso tiene que ver luego con preferencias políticas y tiene que ver con los resultados de estas elecciones. Hay un 60 y tanto % que dice estar a favor del Frente Sandinista, o que tiene simpatía hacia el Frente Sandinista. Más o menos esos son los porcentajes en promedio de los resultados electorales. Creo que andan entre el 60 y el 70%. Es decir, si sacamos promedio. Pero es suficiente eso, y ustedes lo decían, para dar un voto de confianza en el proyecto de reducción de la pobreza del gobierno, a través de todos los gobiernos locales. Sí, yo quiero reforzar lo que expone Jorge, porque el hecho de que esa cifra del 98%, partiendo de esa creencia y fe de los nicaragüenses, que es un elemento de armonía global, más allá de que yo voto, ya no voto pensando en mí, pienso en los demás. Hay una parte de la encuesta que habla del respeto a las libertades. Una de esas libertades es la de elección, otra de esas libertades es la de la libre empresa, otra de esas libertades es la de religión, la de los medios de comunicación, la de expresarse libremente. Entonces, eso va conjugando a que ya mi día a día es el que vale, lo que yo tengo en mi libertad. Entonces, cuando viene el componente del tema de las elecciones municipales y las autoridades municipales, la competencia de esas autoridades municipales por el momento es apegarse a ese rumbo general que es el Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza, es apegarse a ese estilo de gobernabilidad. El Frente Sandinista tiene el 65% de intención partidaria, pero Daniel tiene el 80% de simpatía. Es decir, que hay gente que no es sandinista, pero que aprueba a Daniel, valora a Daniel, respalda a Daniel. Y respaldar a Daniel es respaldar el modelo. Entonces, las municipalidades ahorita entran en una etapa muy interesante de responsabilidad compartida, donde de acuerdo a sus fortalezas locales, ya sea geográficas, ya sea culturales, ya sean sociales o ya sean económicas, van a concursar para lo que ellos tienen de desarrollo humano. Y el modelo central y la tendencia global de los nicaragüenses van a complementar. Eso es lo que yo considero su labor local. Mira, hay un detalle interesante, ¿no? Lo puedes ver desde el punto de vista de que se ganaron 153 municipalidades y el voto es alegre, etcétera. Bien, pasada la fiesta, pasada la celebración, pasado el análisis de eso y todo lo demás, ahora viene un problema serio. Y más bien, cuando yo miré el resultado 153, dije, la tienen difícil. ¿Por qué razón? Ahora te toca mantenerlo. ¿Ves? No es lo mismo cuando la vas peleando para llegar hasta ese momento y lo demostraste. No, ahora es mantenerlo. Y no solamente eso. Te pasa como el caso del escritor. Cuando un escritor escribe un libro excelente y va a sacar otro libro, te esperan que sea o así de excelente o mejor. Sí.
y en caso de que no sea mejor que ese, te fuiste a pique. Y tus ventas y tus seguidores te van atrás. Y podés sacar una cosa bárbara en el siguiente, es decir, después del segundo, puedes sacar una cosa bárbara y ya la gente no te lo va a buscar. Y entonces, aquí te viene un problema que es en ese momento lo que se me imaginó. Oye, la tiene difícil. No es solamente la línea de que el partido y todo lo demás, que está bien, vamos, pero permitime irme a otro escenario y visto el asunto desde fuera y visto en la cronología del tiempo. No, hermano, la tenés pesada, porque ahora en las próximas elecciones te van a pedir eso, te van a pedir tu programa y te van a pedir mucho más. Hablando ahora del sentido de democracia, que hay un desplazamiento, hablando del sentido del voto, que ahora es en el conjunto de familia, y yo te estoy esperando. Y no solamente eso, sino que algo que hemos analizado en la última encuesta, y es lo siguiente, ¿no? Yo he dejado de emigrar en la intensidad que tenía, y que es la menor de Centroamérica, porque te estoy dando el voto, la confianza, y quiero ver qué me vas a dar. Y aquí es un asunto de sinergia, y que bien lo ha tocado Javier, en donde si yo tengo ahora el poder central a nivel de Estado y tengo las municipalidades que legítimamente he logrado eso por conquistas del hacer y del decir y por coincidencia entre ambas, pues ahora yo espero como votante y con la familia a la cual represento que me llenes no solamente esa expectativa, sino que me mejores esa calidad que tanto me has dicho. Y la tenés difícil por otra cosa, porque el contexto no me está ayudando mucho. El contexto internacional la tengo un poquito complicada. Y por ahí, no sé si podemos también causar esa sinergia entre las municipalidades contra lo siguiente, que según por ley tienen las competencias económicas territoriales, la municipalidad, y las competencias nacionales las tiene el Estado. Ambos instrumentos administrativos los tiene un partido determinado. Bueno, entonces hácenmelo funcionar. Pero fíjate que ahora que estás diciendo que la tiene difícil, no es solamente el partido que está en el gobierno que la tiene difícil. La tienen difícil los partidos que quieren alcanzar ese gobierno eventualmente en una próxima elección, porque tienen que ser tan como ha sido el partido en el gobierno, o mejores, porque la gente no va a aceptar. Eso desde el punto de vista político. Yo creo que eso da para que hagamos un programa aparte y hablemos de lo que van a hacer las alianzas políticas. Por el momento creo que hay dos grandes elementos, lo social y lo económico. La encuesta aportó un índice de expectativa económica. Y ese índice de expectativa económica, creo es del 67%, algo por ahí, estaba fundamentado en experiencias de estabilidad, como bien decía Jorge. ¿Cuál es el compromiso? La tiene difícil, vas a tener que demostrar tu capacidad de dominio en crisis. Entonces, el modelo de gobernabilidad que tiene Nicaragua sobrepasó el injerencismo mediático y terrorista del intento fallido de golpe de Estado. Superó la crisis que provocó con un buen manejo fiscal, con un buen manejo monetario, con un buen manejo cambiario, con un buen manejo económico. Estoy hablando de manejo tu reserva, estoy hablando de tu manejo tu gasto público, estoy hablando de tu manejo el adelanto de los salarios, estoy hablando de tu manejo tu promoción a la producción, al comercio local, estoy hablando de que las políticas fueran buenas. Y también el otro elemento es la misma victoria contundente de todas las municipalidades. Eso, además de ser un reto, también es una certificación al modelo. O sea, el hecho de que se hayan conquistado todas las alcaldías a favor, con alianza política, a favor del modelo social y económico, es cierto que es un reto, pero también es una certificación. Una certificación sobre la cual las expectativas en cuanto a la especulación se disminuyen y las expectativas de garantías se aumentan. Es por eso que ese índice es un índice alto en comparación a otros países de la región. El Salvador está celebrando socialmente su victoria sobre las maras, pero no tienen este índice de expectativa económica. Costa Rica tiene paz social. Tiene paz social y no tiene este índice de expectativa económica, porque Nicaragua se ha venido nutriendo
de que los niveles de organización están permitiendo, repito, a las instituciones del Estado y a otras competentes contabilizar los indicadores de desarrollo. Estamos hablando de un índice de expectativas económicas y también la encuesta háblase de un índice de igualdad en condiciones de inclusión y equidad. Estamos hablando que para lo que se le presentó al público de Nicaragua, este tipo de encuesta arrojó dos índices nuevos, a otro que ya existía, que era el índice de la felicidad, a otro que ya existía, que era el índice de aprobación de la gestión del gobierno, a otro que ya existía, que era el índice de satisfacción de los servicios públicos. Entonces, con lo que comenzamos diciendo de las tres restituciones, democracia directa participativa, comunicación ciudadana y auditoría social, que son parte del modelo, que son la firma del modelo, quiere decir que está funcionando. Porque a mí lo que me interesa es una gente que diga sí o no, pero con el sustento de que se siente parte del engranaje productivo, y productivo para un beneficio económico y productivo para un beneficio social. Ahora, porque se ha demostrado, y con esto cierro este puntito, que la pobreza no solamente tiene unos coeficientes económicos, también la pobreza tiene condiciones mentales y espirituales. Y es por eso que es tan importante poder conjugar esa fe en Dios que este país tiene en un 98%, porque es el Señor el que nos abre esa dimensión espiritual para poder ir superando este fenómeno con otras connotaciones. Pero mira otra cosa, yo no sé si al final, porque estamos aquí conversando, viendo algunas palabras, algunos conceptos, algunos modelos que, como decía bien Javier, el gobierno actual ha planteado ya una nueva forma de hacer política, y por lo tanto ya es otra variante de la democracia, variante del voto, variante de la forma de hacer política, variante de la forma de partido político, variante de lo que es un programa de gobierno. Todo eso han sufrido mutaciones, pero en el sentido positivo, en el sentido constructivo. Y es que me parece que es lo que nos trae ahorita en este momento, porque estamos viendo de acá para el futuro. Esta parte de acá es una base, la llevamos acá. Pero de alguna manera, históricamente, incluso, cuidado que estamos regresando al modelo real de lo que es la parte republicana, de lo que es la parte del Estado moderno. ¿En qué sentido? Te muestro un libro ahorita, El Contrato Social. Sí. Y ya tiene 200 y pico de años, y fue uno de los elementos que fue fundamento ideológico y fundamento teórico, jurídico, etcétera, para la Revolución Francesa, ¿no? Y en él te hablaba de un binomio básico de cualquier Estado: el derecho de ver. Cualquier Estado debe de construirse derecho de ver, y cada vez que yo te doy un derecho, tiene que tener en la parte un deber, una obligación, y en base a eso construimos un Estado para esto. Pues bien, me desplazo ahora al tema de la ONG, el tema de lo que pasó en el 2018, y entendieron la idea de solamente derechos y libertad completa, pero sin el deber, sin obligaciones. Y por lo tanto, lo que se armó fue caos. No, hay un derecho, pero un deber determinado a cumplir con algunos elementos para poder construir un Estado. Y en la encuesta que se hizo sobre los derechos y deberes ciudadanos, el índice de aceptación es 92%. Dicho de esta manera, te digo, colocándolo a la luz de la historia y así, ¿no será que estamos regresando a lo que se hacía un planteamiento de lo que tenía que ser un Estado, del derecho, deber, del cumplimiento, y no la idea que se estaba planteando últimamente, y es la liberalidad? Pero la libertad, entendido como liberalidad, y sumado en un montón de libertades, creas un caos, no creas un Estado. No creas un Estado. Sí. Es que a mí me parece que eso que tocaste es muy importante, porque, es decir, aquí la encuesta lo que refleja es justamente eso, ¿no? Que decías, sí tenemos derechos, pero junto a los derechos tenemos también deberes, sí. Es decir, tenemos obligaciones. Esto no es dame. Ni anarquía. Aquí es dame y yo doy, poné y yo pongo, ganemos y ganemos. Es decir, está funcionando de alguna manera esa ecuación. Una cosa que decía Javier, vamos a ir a la pausa, una cosa que decía Javier, las expectativas. Las expectativas son lo que yo quisiera que fuera. ¿Ah? Pero eso puede o no ser. ¿Ah?
Las expectativas, sin embargo, están montadas sobre hechos y me quedo solamente con este cuadrito, la Nicaragua de hoy en relación a la que existía a inicios de este siglo, es decir, 22 años después. Y tenemos un 75%, casi un 76%, piensa que ha progresado, apenas un 8% dice que está igual y un 14% dice que ha retrocedido. Pero, es decir, 3 de cada 4 nicaragüenses cree que el país ha progresado. Entonces, sobre esa base, dice, bueno, si en 22 años hemos hecho esto, yo creo que en los próximos años podemos hacer y podemos estar en este sitio, que es donde yo quisiera que hay estemos. una tendencia positiva. Entonces, por eso las expectativas. Si quieren, hablamos un poquito de eso y de por qué se está aprobando la gestión de este gobierno. Regresamos en breve en esta edición Sumando Vigores. Continuamos Sumando Vigores en Extra Plus. De acuerdo a este estudio de MIR, sobre el cual hemos estado conversando en la última edición de Sismo, prácticamente 8 o un poco más de 8 de cada 10 cree que la situación generada en el 2018 ya se está superando. El país, justamente un poquito menos de ese porcentaje, pero sí, en la práctica, 8 de cada 10 nicaragüenses o a 8 de cada 10 nicaragüenses, el gobierno del presidente Ortega le genera esperanza. Por eso, de alguna manera, se habla de expectativas que van tal vez mucho más allá de lo que la lógica nos indicaría, especialmente si pensamos porque Nicaragua no está sola en el planeta, es decir, pertenece a un sistema y ese sistema está atravesando problemas, es decir, las proyecciones para el 2023, después del 2022, no son tan positivas y sin embargo los nicaragüenses tenemos un deseo de que las cosas sean mejores todavía. Bueno, yo creo lo siguiente, ¿no? Y estando en Latinoamérica también podemos ver ese tipo de detalle porque voy a colocar un ejemplo, tal vez inexacto, pero colocar el ejemplo. Si llegamos a este punto donde has ganado las municipalidades y tenés el poder central como estructura administrativa, hay expectativas sobre esto, pero oíme, ojo con lo siguiente, no te voy a pedir igual que te he pedido antes, porque ahora sé que tenés los mayores resortes de poder en tu mano y por lo tanto mi nivel de expectativa sube más allá del que podría pedirte si tenés una continuidad en cuanto a esto. Y eso me parece, tengo la impresión, no por visión solamente, no por el dato solamente, sino por la constatación que ahora es importante y estamos hablando en el tema de la democracia, que la constatación es importante del ver y hacer, decir y hacer. Y es lo siguiente, ¿no? El gobierno disparó en diciembre una cantidad de obras. Y eso me da la impresión que está enterado el gobierno de las expectativas que se están esperando para esto y que tiene que subir la parada, tiene que subir. Y no solamente esto, sino que ahorita, ya en enero, logro ver una cantidad de noticias donde están inaugurando centros de salud, que es continuidad en esa parte de acá, están inaugurando centros de diálisis, están inaugurando parques, va para adelante, vamos para allá. Y lo que implica con este despegue, pues que sí, va en la expectativa, pero que requiere trabajo, requiere sinergia, ese es el punto de la sinergia que tiene que ver y que tiene que ir un salto más allá. Y pongo ahora el ejemplo que puede ser incorrecto, pero quiero explicarme tal vez a nivel pedagógico sobre esto. Cuando subió el nivel de vida en Brasil y elevó la clase media, Lula da Silva, después, pasado ese tiempo, esa misma clase media tuvo otras expectativas y ya Lula da Silva no las estaba llenando y se le vino un poco el gobierno abajo. Claro, podemos discutir esta parte y ver otra cantidad de elementos, pero lo que te digo es que la población va exigiendo la parada en la medida que va llegando a un nivel determinado y que esa expectativa no podemos perderla de vista. Sí. Yo creo que la experiencia del buen manejo de los capitales, es decir, el tener una armonía entre la promoción de inversiones, entre las importaciones y exportaciones o el comercio internacional, entre las relaciones internacionales, entre el Banco Central, entre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, esa armonía de los capitales va permitiendo tener una distribución más pareja de lo que son las oportunidades de desarrollo, que se van a legitimar a partir de el buen ejercicio y el aumento de capacidades
de las autoridades recién juramentadas en los municipios. Creo que eso va a hacer de que si habrá un gran proyecto de inversión de capital en las localidades, pueda abrir los distritos sociales, que son los que permiten que las personas se conserven en su localidad, gasten en su localidad, promuevan los niveles de economía local y además se expongan menos en la pérdida de tiempo y de recursos en los transportes interurbanos, o sea, en transportarse entre municipalidades. No estoy hablando de la unidad física del vehículo. Creo que también hay una política general de amor a la vida que está haciendo, ahora sí, voy a tocar el tema, de que los conductores de vehículos, de que las aseguradoras, de que los usuarios de la infraestructura, que cada vez es mejor, de que los que tenemos niños, de los que somos peatones, tengamos una cultura de armonía que se vaya reproduciendo desde una experiencia que Managua ya está patentando a las distintas municipalidades y otros departamentos. Yo no veo lejano el uso de rotondas en municipios, yo no veo lejano la regulación del transporte municipal con rigor, yo no veo lejano la instrucción académica y en leyes y en normas del Ministerio de Transporte, de la Policía Nacional y del Instituto Regulador en esa armonía de respeto a la vida, más allá de la promoción económica per se. Creo que el desarrollo municipal tiene que tener por cabeza primero el ser humano, como lo plantea el Plan Nacional. El Plan Nacional te dice que todas las políticas y estrategias tienen al ser humano como su centro. Creo que el ser humano, conservarle su corazón, conservarle su pensamiento, conservarle su identidad y su fe, más allá de su ideología, es lo principal. Lo que sucede es que, con eso comenzamos esta última etapa del programa, la confianza que los nicaragüenses tienen más allá del sandinismo en Daniel, es que Daniel está juntando, está armando todo lo que grandes historiadores, todo lo que grandes personalidades, todos los que grandes humanistas de esta tierra, de este país, incluso los héroes y mártires, le dan por definición de identidad nacional, más allá de la política, más allá de la ideológica, más allá de la partidaria. Y creo que eso es lo que sabe más genuino que el poder incorporar o de importar necesidades económicas. Yo soy enemigo de un pan que destruya una panadería de barrio o una tortillería de barrio. Soy enemigo de una cadena de supermercados que destruya la pulpería de barrio, que destruya la economía doméstica. Soy enemigo de la Coca-Cola o de cualquier otra bebida envasada que sustituya nuestra chicha, que sustituya el pindolillo. Creo de que en la medida en que los municipios empiecen a ejercer la autoridad para las cuales han sido conferidas, pues, esa manera de unirte al engranaje nacional no es afiliarte al centralismo, es saber aprovechar todos los recursos, todos los estudios, todos los esquemas que hay alrededor del conocimiento de las realidades del municipio para sacar el nivel humano de las personas adelante. Aquí se ha vivido, solo para terminar, aquí se ha vivido la experiencia de cómo, porque con eso comenzaste, el liderazgo de Daniel ha podido superar situaciones que aparentemente pondrían a cualquier gobierno y a cualquier país en la bancarrota o en la crisis social. Entonces yo creo que deberíamos cerrar este programa apuntando a que las expectativas, no que muestra MR, no que dice el gobierno, sino que las expectativas que la población confiesa con su boca, las expectativas positivas, la esperanza de vida, la esperanza de desarrollo que la población expresamos con nuestra boca,
sea una palabra profética, sea una palabra de fe, sea una palabra de vida. Porque en esa medida vamos a poder unirnos en lo que todos queremos, que es que los seres humanos tengamos la realización, independientemente de cuáles sean nuestros gustos particulares, pero que sí tengamos una realización especial. Decía, hablábamos un poquito antes de los deberes y los derechos. El 92% de los nicaragüenses opina que todo el mundo puede vivir de la manera que quiera, siempre y cuando sus acciones siempre estén sujetas a consecuencias. Que esa es una ley espiritual de la vida. Más que sujetas a consecuencias, que esté claro que tiene que pagar consecuencias por sus acciones. Sí. Entonces, mejor edificar que... Mira, hay un orden determinado y habíamos dicho lo siguiente: si cada quien se va por la libra, este es un caos. Cada quien hace su derecho y claro, todos somos depositarios de derechos y resulta que nadie entonces es depositario de deberes. No, derechos y deberes. Si construís, el deber mismo comienza en la misma familia, ¿no? Tenés que bañarte, tenés que arreglar la cama, etcétera. Hay una cosa importante y quiero seguir en un segundo eslabón con lo que ha dicho Javier, y decía, la cuestión del voto, la cuestión del gobierno es el individuo, sí, pero ahora extendamos ese individuo dentro de un contexto, y es la familia. La familia y el individuo, ambos, deben de ser figuras centrales del Estado para esta parte de acá. Traje una cantidad de libros, pero lo más básico, pero solamente te lo menciono como el evento histórico, y el primero que te dije fue lo que es contrato social. Sí. El contrato social te dice la unidad del Estado. La primera unidad básica del Estado inicia en la familia, porque ahí se dicen derechos y ahí se plantean obligaciones. Ahí se plantea orden, ahí se plantea gobierno, papá, mamá, ahí se plantean tareas y la forma de llevar un carro para adelante. Pero no solamente es lo mismo, en Aristóteles, y estamos hablando 4 siglos atrás, te dice lo mismo, la familia a la hora de hacer el Estado. Y en este libro, siglo XVI, en el 1600, se armó Utopía, y te vuelve a decir lo mismo, antes de Cristo, después te dice, la familia es la base del Estado. Y me voy de continente ahora que estamos con esto de la cuestión de China, y está Confucio, que ahorita se dice que realmente el sistema de gobierno chino es confuciano, en el sentido de la forma de administrar la cosa pública. Se dice, realmente no es de Mao, es de Confucio lo que están trayendo para acá. Y te dice exactamente lo mismo. El centro del Estado debe de comenzar en la forma de apoyar la estructura de la familia como tal. Y eso coincide mucho con lo que ha dicho ahorita Javier, y es lo siguiente: apoyemos entonces la pyme en la panadería, apoyemos entonces el negocio en el barrio, porque hay una familia ahí. Y es una familia la que hace, no solamente emprendedurismo, etcétera, etcétera, que lo veamos más a otro nivel economicista. No, quiero verlo a nivel central. A nivel central. La familia como tal es mi principal estructura. Y otro detalle, me desplazo demasiado, aunque no es diferente, y es lo siguiente. La principal lucha tectónica entre los paradigmas que se están armando es, en la parte de Occidente, la deconstrucción de la familia. Lo que es Europa, lo que es Estados Unidos, están deconstruyendo la familia. Y en la parte de Rusia, en la parte de China, la misma Polonia, aunque esté en la OTAN, la misma Hungría, es la construcción de la familia. Y el gran problema del decaimiento de Estados Unidos como potencia, aparte del resto de contextos, es una gran culpa de mea culpa de que no han sabido conservar, consolidar y mantener la familia dentro de los Estados Unidos. Está totalmente dispersa. Entonces nosotros en Nicaragua no estamos fuera de esa realidad pública, esa realidad social. Conservemos la familia, disparemos la familia, tengamos oportunidades para ellos, que va siempre en lo mismo: transporte, escuela, etcétera, pero la familia y las pymes, la familia. Y todo, no, ya, pom. Mira, ya me hizo seña. Yo nada más quiero cerrar, Javier, discúlpame, quiero cerrar solamente. Todo esto que ustedes mencionan, además acompañado de deberes que todos reconocemos tener y derechos que todos queremos tener y aspiramos a tener también esos derechos. Gracias, Javier. El regalo de Dios es la familia. El regalo de Dios es la familia. Nada justifica la destrucción de la familia, ni siquiera la búsqueda del bienestar económico. Esa era la conclusión. Nada justifica que una familia se destruya. Gracias, Jorge, también. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición de Sumando Vigores.